Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Bueno, es una bendición poder regresar a mi canal y poder activar las diferentes reflexiones que tenía acostumbrada a compartirles. Y la verdad es que estoy muy emocionada porque vamos a poder compartir un poquito más a fondo. Y en esta ocasión quiero hablarte sobre la fe. Creo que la fe es una de las cosas más importantes en nuestra vida. Probablemente todos hemos pensado, bueno, tengo fe en esto, tengo una religión, mis padres me inculcaron esto, o simplemente pues tal vez no estás seguro en lo que crees ahora. Pero quiero hablarte de un hombre que en la Biblia nos habla acerca de cómo perseveró en su fe a pesar de estar lejos de su tierra, a pesar de estar lejos de su familia y de mucha gente que podía ayudarle a crecer en fe. Creo que a veces me he encontrado con mucha gente que no tiene ejemplos a seguir y de repente, pues así sin pensarlo o sin darse cuenta, pierden la fe. Y cuando digo pierden la fe, no solamente estoy diciendo que de repente dejan de creer que las cosas les pueden salir bien, de que todo puede funcionar. No, estoy hablando de una fe genuina, de creer realmente en algo y en alguien, un ser supremo. Así que este personaje de la Biblia es Nehemías. Nehemías, a diferencia de muchos personajes bíblicos, Nehemías tiene un corto momento, podríamos decirlo. Nehemías es un copero, no es un patriarca, no es un misionero, no es un pastor, no es un apóstol de Jesucristo. Nehemías es un copero y él tenía digámoslo así, un trabajo secular. Él servía a las copas al rey y era una persona que tenía un cargo muy importante. De hecho, pues había sido alguien que se había preparado mucho y tenía muchos riesgos. Su trabajo realmente era muy importante y muy probablemente estresante, muy demandante, pero aún así él escucha y recibe una mala noticia. Y quiero llevarte a la Biblia. Vamos a tocar solamente los versículos 1 y 2. Primeramente, hay una noticia que él recibe. Voy a leer desde el inicio. Dice, estoy leyendo una versión que estoy leyendo este año y quiero terminar de leerla en todo el año. Siempre trato de leer la Biblia en una versión diferente porque te abre la mente, te ayuda a entender mejor. Entonces, probablemente la escuches un poco diferente porque es una versión más explicada. Es la versión exactamente NTV. Y dice así, a finales del otoño, en el mes de Kisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. A pesar de estar lejos, tiene a bien escuchar y saber qué es lo que ha pasado con su pueblo. Así que escucha esta mala noticia y está justo en el versículo 3, dice, me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Y me llama mucho la atención y quiero que veas una característica de Nehemías. Había escuchado de las cosas que iban mal y automáticamente su fe se activa y dice, cuando vi esto, me senté y lloré. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y lloré al Dios del cielo y dije, y bueno, hay una oración preciosa ahí, no voy a leértela por todo el tiempo, pero justo del versículo 4, solo quiero tocar algunas cosas. Si tú te das cuenta, lo que hay aquí es una carga fuerte que Nehemías siente por su pueblo. Nehemías está pensando y diciendo, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en mi pueblo? Tiene compasión, tiene empatía y se pone tan triste al punto de que derrama su alma delante del Señor, comienza a orar, comienza a ayunar, y esto no lo hace una persona común. Realmente debe de tener una relación personal con Dios y entender el poder de la oración y el poder del ayuno, porque estas dos cosas es lo que hace una persona que tiene cimentada su fe, que realmente entiende el secreto
que existe en la oración y el ayuno, porque son cosas sumamente poderosas, son dos herramientas muy importantes para el cristiano. Y por eso quiero compartirte que Nehemías era una persona que supo permanecer en fe. Sé que probablemente tú te encuentres en una situación difícil, tal vez tienes amigos que no comparten tu fe, que definitivamente no van a la iglesia, que quizás ni siquiera saben que tú eres cristiano, pero realmente esta persona dice que oró al Señor y le dijo estas palabras: escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche. Esto habla de persistencia, no fue solo una oración como, ok, Señor, wow, mira, pobrecitos, dales algo, ayúdales. No, esto iba más allá, porque era una fe práctica, era una fe verdadera y genuina, que no había muerto, a pesar de estar tan lejos. Esa es una de las cosas que quiero resaltar. Luego dice, te suplico que me recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Y luego habla sobre lo que Dios había prometido a Moisés sobre la dispersión de Israel y cómo si ellos se volvían a Jehová iban a ser reunidos una vez más. Él cree estas palabras. Él tenía entendimiento, ¿sabes? Muchas veces nosotros nos quedamos con un corto mensaje y pensamos y decimos, bueno, esto es lo que Dios quiere hablar a mi vida, y nos quedamos con una frase, pero quiero decirte que no basta con eso. Una fe que permanece, una fe que es genuina y madura, es una fe que conoce su historia. Nehemías sabía de los padres de la iglesia, sabía de Moisés, sabía de Abraham, y bueno, tenía tan presente todo lo que Dios había hecho con su pueblo, al punto, y es que no quiero alargarme mucho, pero realmente esta fe de Nehemías, una de las cosas más admirables, y con esto es que quiero ir terminando, es que Nehemías llevó a un poco más allá su fe. Y no se queda con esto. Lo que tiene, y da un plan y lo comparte con el rey Artajerjes. Y cuando el rey se da cuenta de su tristeza, en el capítulo 2, tú te puedes dar cuenta, dice, durante el año 20 del reinado, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? Esta pregunta siempre me ha dado vueltas en mi cabeza, y cada vez que la leo es sumamente impactante, porque el rey se dio cuenta de la tristeza de Nehemías, y Nehemías no pudo más contenerla. Y de hecho, estar triste ante la presencia del rey podría ser hasta penado con muerte, porque el rey no podía ser afectado en sus emociones, y por esta razón era muy peligroso que Nehemías se mostrara tal cual era en sus emociones. Pero él no solamente tenía una emoción, tenía un plan y sabía lo que necesitaba. De hecho, sabía y tenía evaluado más o menos el tiempo en el que él iba a estar construyendo los muros de Jerusalén. Te invito que tú puedas leer y vayas un poco más allá de Nehemías. Es un libro hermoso de la Biblia, y quiero terminar con esto. De hecho, cuando el rey le pregunta, ¿cuándo vas? ¿Cuándo regresas? ¿Qué necesitas? Nehemías le dice a detalle todo lo que necesita. Necesito cartas que respalden que voy a estar allá y que voy a hacer esto. Necesito que me des una autorización para que yo pueda ir al encargado del bosque y que me dé madera para construir la casa donde voy a habitar. Todas estas cosas ya las tenía acá en su mente. Y sabes, a veces Dios no nos da la bendición que esperamos, porque probablemente ni siquiera sabemos cómo vamos a actuar con esa bendición. Pero créeme, el Señor tiene todo bajo control. Y si tú ideas un plan y le crees al Señor, el Señor se encargará de darte la fuerza, los recursos y todo lo que necesitas para que su sueño sea realidad en ti. Dios, oro porque nos ayudes a creerte, Señor, al punto de poder actuar en fe para ti, Señor. Creemos que tú eres Dios, eres fiel y cumples cada uno de nuestros sueños en tu voluntad, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.